Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando de soñar en grande. Estuvimos ahí viendo en el programa anterior, un poquito que estamos a veces sorprendidos cuando Dios se manifiesta y gritamos a milagros, milagros, etcétera. Y eso muchas veces es porque no estamos acostumbrados a vivir en la dimensión de Dios, la dimensión sobrenatural. Y cuando se trata de soñar, podemos soñar como hombres con recursos humanos tradicionales, terrenales, o podemos soñar a la manera de Dios y pensar desde lo sobrenatural y soñar en mucho más grande de lo que podemos soñar. Y estábamos hablando, terminando el programa anterior, de que la palabra de Dios, que contiene tantas promesas que están listas para cada uno de los que creen en las promesas. Realmente la palabra se llama, como lo dice Pedro, la palabra profética más segura que podemos tener. Quiere decir que podemos creer en esto con toda la seguridad que está hecho para cumplirse. Y ahí hay promesas enormes en la Biblia. Y no las tenemos que ver solamente para los grandes hombres de Dios, para los grandes profetas, es para el que la lee, solamente. El que la lee y la cree. Y la cree. Y la pone por obra. Así es, ¿no? Pero empezamos por leerla. Y es la más segura, dice Pedro, y eso es importante, porque la palabra de Dios no está hablando de alguien, es alguien. La palabra de Dios es Jesucristo. Él se hizo carne. Y en Juan 1 dice que el verbo Jesús se hizo carne. Entonces, cuando empezamos a conocer a Jesús, vamos a empezar a conocer la palabra. O cuando conocemos la palabra, conocemos a Jesús. Y ellos se confunden en un momento en una sola persona. Y es Él que te va a decir todo lo que tiene para ti. Para el que está en Cristo, todo es posible, dice la palabra de Dios. Todo es posible en Él. Todas las promesas son sí y amén en Él. Entonces ya tenemos que empezar a aumentar nuestra visión, ampliar nuestra visión. La Biblia habla mucho de esto porque yo creo que no lo estamos haciendo, ¿verdad? Claro, y no lo estamos haciendo porque hay tropiezos. Ajá. Hay piedras de tropiezo. Un tropiezo podría ser esa lógica natural, esa mentalidad humana que te va a decir, ¿cómo crees que vas a lograr esto? No tienes el primer centavo. Sí. El dinero. Sí. ¿No? Así es. Otro tropiezo podría ser, no, ¿cómo crees que puedes lograr esto? ¡Qué miedo! ¿No? ¿En qué te vas a meter? No, cuidado. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Es que ese temor que no viene de Dios, ese temor viene ¿de quién? Viene del enemigo. Claro, es que no te va a salir como crees, no tienes la capacidad, no tienes el dinero, sí. No puedes tú solo. Y la voz del enemigo es la que nos va a hablar fuertemente cuando estamos soñando en grande, cuando estamos soñando un proyecto en grande. Inmediatamente la voz del enemigo va a querer derrumbarlo, te va a empezar a hablar con lógica, te va a empezar a hablar con argumentos naturales, experiencia. Acuérdate cómo te fue la última vez que trataste de hacer algo. Sí. En fin, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que hace muchos años aprendí de un ministro, nunca tomes una decisión por temor, claro, ni por dinero. No. Si Dios te está hablando, Él sí. va a suplir las necesidades. Así es. Él va a pagar todas las notas, las cuentas,
que se tengan que pagar de ese proyecto. Él te va a traer a la Sí. gente que se necesita para ese proyecto. Él es el que va a poner todo lo que se necesita para que tú des ese paso de fe y Así digas, es. sí, Señor, contigo todo lo puedo. Exacto, ¿No? exacto. Y derribar entonces todo lo que el diablo está Los hablando. argumentos ahí, como dice, derivan de argumentos y altivez, ¿no? Que se ponen en contra de la voluntad de Dios o de la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra, Jesús es la expresión de lo que Dios es. ¿No? La Biblia de la Pasión dice, Jesús es la historia de Dios. Entonces la palabra es la historia de Dios. Wow, sí. Y nosotros en Cristo somos la historia de Dios también. Y Dios quiere escribir la historia en nuestras vidas a través de los grandes sueños que Él pone en nosotros para que tú puedas testificar de que sí se puede vivir de manera sobrenatural. ¿No? Y es una lucha permanente. Yo creo que, por ejemplo, un Gedeón no soñaba en grande durante todo el tiempo hasta que Dios se le presentó, lo llamó y le dijo, yo te escogí, tú vas a reinar en Israel, tú nos vas a librar de los enemigos. Yo creo que dijo, ¿quién, yo? No soñaba en grande, pero Dios llegó y le empezó a poner sus sueños. Y Gedeón aceptó el reto, aceptó creer, aceptó soñar, aceptó el reto. Y mira cómo le fue, de maravilla. Hizo algo, Dios podría haber usado un nombre fuerte, uno que era muy agresivo, ¿no? No se fue a buscar el que estaba en la cuevita y escondido. Y eso es una gran lección. Porque Dios tiene sueño para cada uno de nosotros. Y si hay un momento de nuestra vida que dudamos en soñar, Él puede llegar a tu vida diciendo, mira, aquí está el plan para ti. Aquí está mi sueño para ti. Lo vas a soñar conmigo y lo vamos a hacer juntos. Y una característica de Dios cuando escoge a su gente que va a usar grandemente, Sí, es gente que no se puede jactar de que fue por sus obras, por sus capacidades, por lo bien que hace las cosas, por lo mucho que sabe, por la relación, o sea, escoge al que menos pensábamos, ¿no? Sí. Al más pequeño, al más... ¿no? No, es totalmente contrario a lo que vemos en el mundo. Sí. ¿No? ¿Y cuáles son tus credenciales? ¿Y cuál es tu currículum? ¿Y cuál es quién eres tú? ¿No? exacto. Y Dios dice, haz un lado quién eres tú, Sí, ¿sabes? Porque no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. exacto. Fue la gran lección que Samuel recibió de parte de Dios cuando fue a escoger el rey de Israel. No, pues vio ahí los hermanos de David, los grandes, los fuertes, los experimentados en guerra, en peleas, en, no sé, muy estudiosos. Dijo, Dios uno por uno los eliminó. Hasta que Samuel dijo, pues ya acabé toda la lista. No, te falta uno. El hijo más pequeño. Exacto. El que ni más siquiera joven. había sido invitado No. a la reunión donde iban a escoger. Exacto. Andaba cuidando ovejas por allá. Sí. Menospreciado Y- por el hombre. por el hombre, pero ese estado en el que vivía era un estado de humildad, era un estado de, pues, yo creo que pensaba, yo no soy tan bueno como mis hermanos, Sí, tal vez. yo no soy tan grande como mis hermanos, Sí, ¿no? Y ese es el corazón que Dios escogió. exacto, exacto. Alguien que no estaba en su soberbia ni nada, haciendo lo que tenía que hacer. Porque finalmente los otros ahí, muy del ejército, de todo esto, pero el que mataba leones y osos era el chiquito. Es el que, sobre él estaba el poder ya. Sobre él estaba la unción, sobre él estaban ahí tantas cosas que a lo mejor, bueno, pues no valoraron los de la familia, pero Dios sí lo había visto. Es que Dios no puede trabajar
con un corazón que no sea humilde. No, nunca. Bien, pues vamos a seguir con esto. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos hablando de soñar en grande y cuando Jesús llegó a la tierra, Él hizo algo tremendo porque es cuando se reveló como la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a Juan 1:1 y quiero leer dos versiones. Quiero leer primero, Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso obviamente dice una cosa: Dios y la palabra son uno y son lo mismo y no se pueden separar. Después vamos al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la amplificada nos va a dar un entendimiento nuevo para que podamos conectarnos con la palabra y empezar a soñar más grande. Dice: y el verbo Cristo se hizo carne, humano, encarnado y tabernáculo, arregló su tienda de carne, vivió un tiempo entre nosotros. Y en realidad vimos su gloria, su honor, su majestad. La gloria que recibe un hijo unigénito de su Padre, lleno de gloria, favor, bondad amorosa y verdad. La palabra, Dios, se hizo carne, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Llegó como humano y Él vino a cumplir el sueño de Dios, el sueño más grande de toda la historia. Pero vino como hombre cumplir el sueño de rescatar el reino de los cielos que se había entregado a Satanás para volver a entregarlo al hombre. Eso es el sueño de Dios desde Génesis 3. Dice: esto no se va a perder. Hubo una falla en el hombre, no una falla en el sueño de Dios. Y entonces se iba a volver a hacer. Y ahora nosotros, unidos en Cristo, somos unidos a Dios para el sueño más grande de Dios. Y para que tú puedas lograr tus sueños grandes, Dios va a poner en ti el sueño de Él primero. Claro. Que tú seas una persona de impacto, una persona que puede hacer milagros, señales, prodigios, hablar en el nombre de Jesús y echar fuera demonios, tomar autoridad en cualquier momento de tu vida. Y cuando te acostumbras a la vida que Dios tiene planeada para la iglesia,
vas a experimentar tal vez los primeros milagros de tu vida en el plan de la iglesia. Y después de esto, vas a empezar a poder aplicar estos a tus propios sueños, que son los de Dios en ti. Pero son sueños acerca de tus negocios, sueños acerca de tu salud, sueños acerca de tu ministerio, sueños acerca de cualquier área. Y lo vas a empezar a pasar ahí y vas a empezar a tomar autoridad en tu vida y lograr que los dones y talentos que tienen la máxima expresión de poder en ti. Porque muchas veces tenemos una pequeña autoestima. No, yo no soy Pablo, no soy Pedro, no soy Juan. Esos eran como tú y yo, Así es. con sus mismos defectos. Pero soñaron en grande un día. Pedro soñaba en grande. Pedro decía hasta locuras, no, Señor, yo voy a la cruz a tu lugar, ¿verdad? Wow, espérate, tal vez ya te pasaste. No, pero iba hasta allá. Tenía este entusiasmo. Y cuando estás en Cristo, entusiasmo quiere decir en Dios. Estamos en Dios. Por eso podemos ser entusiastas. Y nuestros sueños deben de rebasar nuestra lógica, y nuestra razón y nuestra mente. Claro, porque vienen de la mente de Dios y en la mente de Dios no hay lógica. Es infinita. Entonces Él no te va a decir, no, ahí es muy complicado, Espérate al espera. año que entra, porque ahorita no puedo. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces posponemos? Sí. Posponemos el milagro. Este espíritu faraónico, ¿no? ¿Te puedo librar de las ranas? Sí, mañana, ¿no? Y me voy a dormir con las ranas una noche más. ¿Por qué? Porque pensamos tal vez que ahora no se va a poder. Hay algo que nos va a impedir recibir la cosa grande que Dios tiene para nosotros. Cuando posponemos las cosas es porque nuestra mente no está lista para recibirlas. Y decimos, bueno, mañana o pasado o en una semana, para darnos tiempo a que, bueno, como decimos en México, a que nos vaya cayendo el 20, ¿verdad? Que nos vaya cayendo así, toin, lo que tenemos que asimilar. Sí. Entonces, como que queremos extender el tiempo para darnos esa gracia, por ejemplo, decirlo, pues de tiempo, para asimilar las cosas. Pero ese tiempo se puede acelerar cuando vamos a la palabra. Exacto. Porque la palabra acelera la fe, acelera lo que está hablando en nuestras vidas. Sí. No tenemos sí. que esperar un mes a ver si sí lo creemos, ¿no? Sí, exacto. O esperar que se ven las cosas. Recuerda el pasaje de Tomás, ¿no? Los 10 le dijeron, ya vimos a Jesús. No se convenció, vimos ahí. Y él dijo, no, yo tengo que ver para creer, ¿verdad? Y Jesús lo esperó. A ver, vamos a confrontarlo. Pero lo que es importante es ver lo que Jesús dice ahí en Juan 20, 29. Dice, habla Jesús a Tomás. Dice, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Crees ahora? ¿Confías? ¿Tienes fe? Bienaventurado, felices y envidiados son aquellos que nunca me han visto, sin embargo han creído, se han adherido y han confiado en mí. ¿Qué dice Jesús ahí? Realmente somos bienaventurados, felices, los que podemos conectar nuestra fe con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, con las bendiciones de Dios. Bienaventurados, dice, los que van a creer sin haber visto como tú. Tú tuviste que esperar a verme para empezar a conectar tu fe, ¿no? Cuando somos bienaventurados, somos aptos para prosperar, 1000 veces felices. Llegamos a otro nivel en nuestra vida. Entonces,
son los que pueden soñar en grande, porque creyeron sin ver. Eso se habla de nosotros, porque los otros 10, todos creyeron también por haber visto a Jesús. Estaban afuera, estaban en sus negocios otra vez. Y Jesús se manifestó a Pedro, lo vio ahí pescar, y dijo, echa la red, etcétera. Ay, y volvió a creer, porque habían abandonado su fe, se habían regresado a la vida mundana. Eso es una enseñanza tremenda, Claro, porque eso quiere decir que cuando permanecemos en Él, permanecer quiere decir estar, estar junto, estar Exacto. en Él, estar Conectados. presente en Él, con Él, ¿verdad? Es cuando podemos ver esa vida de milagros, esa vida sobrenatural. Pero cuando nos empezamos a desprender, a alejar de la palabra, de la iglesia, de los domingos, de los estudios, del instituto bíblico, así es. empezamos a perder la fe. Exacto. Si la fe viene por el oír, el dejar de oír, tiene Viene que la fe. disminuir tu fe. Exactamente, exacto. Es lo que les pasó a los 11. Exactamente. Se separaron de Jesús, no estuvieron ahí, porque dijo, bueno, resucita al tercer día, me paro en la tumba para Pero ver qué va a por pasar. supuesto. No, nadie creyó. No, Tomás no es el único incrédulo. Los 11 no creyeron. Deberían Bien. de haber estado todos ahí, Exacto. pendientes a la expectativa, sabiendo. Exacto. No, pero ¿qué pasó ahí? Probablemente tuvieron miedo. ¿Quién sabe qué pasó? Pero lo vamos a continuar, vamos a cerrar este programa, ya llegamos al fin de del tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues nos despedimos de ustedes y recuerdan, siempre en victoria.